Bueno, buenas tardes a todos. En la línea del año pasado, pues tampoco se vislumbran muchos cambios en cuanto a normativa fiscal de cara al cierre del ejercicio 2017, ni tampoco al próximo 2018. Yo creo que, sin duda, la incertidumbre, pues tanto en el apoyo a la ley de presupuestos como en otros apoyos, pues presenta un freno importante en la aplicación de medidas tributarias. No obstante, vamos a ser cautos porque ya visteis que el año pasado Montoro decidió finalmente sacar del cajón de abajo el suministro de información inmediata del IVA y al final, tanto a vosotros como a nosotros previamente, nos tocó correr un poco para tener todo preparado. Voy a dividir mi intervención en tres apartados, básicamente. La primera parte y más amplia la voy a dedicar a las novedades introducidas por la recientemente aprobada Ley 6/2007 de reformas urgentes del trabajo autónomo, que, como sabéis, fue publicada el pasado 25 de octubre. Aunque no se ciñe exclusivamente al ámbito fiscal, bueno, por la trascendencia que yo creo que tiene en vuestra actividad de asesoramiento, pues voy a analizar brevemente, os voy a comentar brevemente los cambios introducidos con aspectos que, como sabéis, entraban ya en vigor el día siguiente a su publicación y la mayoría de ellos que lo harán el próximo 1 de enero del 2018. A continuación os comentaré los escasos cambios que están previstos en el tema de declaraciones informativas para este cierre del 2017 y finalmente os anunciaré algunos pequeños ajustes para el régimen de suministro de información inmediata del IVA una vez que el sistema ha comenzado a rodar ya de forma, digamos, continua en este segundo semestre del 2017. Bien, como digo, comenzamos por las novedades que introduce la Ley 6/2017, en el que doy por hecho el término de trabajadores por cuenta propia frente a trabajadores por cuenta ajena como factor diferenciador del ámbito de aplicación de esta nueva ley. Esta ley lo que hace fundamentalmente en su articulado es modificar otras normas que ya estaban vigentes y que son estas que os muestro aquí en esta diapositiva. Por eso su denominación de ley de reformas, ¿vale? Como sabéis, la ley marco que se creó con la intención de equiparar el nivel de protección social de los trabajadores autónomos con el de los trabajadores por cuenta ajena fue la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo, que se modifica ahora. También se modifica la Ley General de Seguridad Social, cuyo texto refundido se aprobó mediante el Real Decreto Legislativo 8/2015, y también se ve afectado el Reglamento General sobre inscripción de empresas, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, o el Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social. Por último, también se modifica la que conocéis como LISOS, o Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y en cuanto a la clarificación sobre deducibilidad de los gastos de suministros y manutención, se modifica exclusivamente un artículo de la Ley del IRPF, el artículo 30, para plasmar con algunos matices pues lo que ya estaba establecido tanto en la resolución del TEA, que es la que menciono ahí, del 10 de septiembre del 2015, de unificación de criterios sobre los gastos de suministros, o diversas consultas vinculantes consultadas o respondidas, mejor dicho, por la Dirección General de Tributos. Bueno, esta ley se estructura en 8 títulos, 7 disposiciones adicionales, 1 derogatoria y 13 finales. El título primero regula medidas encaminadas a facilitar la cotización a la Seguridad Social y a reducir las cargas administrativas de los autónomos. El segundo amplía el periodo de la que conocéis como tarifa plana de los autónomos, la famosa cuota reducida de 50 euros, para los autónomos que comienzan a desarrollar su actividad. El tercero trata de favorecer la conciliación entre vida laboral y familiar del colectivo de autónomos. El cuarto introduce mejoras en los derechos colectivos del autónomo.
El quinto trata de aportar, como os decía, cierto grado de seguridad jurídica a los gastos deducibles de los autónomos en el ejercicio de su actividad. Ya veremos si esto al final se consigue o no. El sexto desarrolla medidas para mejorar la cotización del colectivo. El séptimo habla sobre todo de mejoras en temas de formación profesional. Y el octavo se refiere a los accidentes de trabajo in itinere. Y, por último, en cuanto a las disposiciones finales, destaco sobre todo la primera, que introduce la denominada cotización por días en caso de altas y bajas de los autónomos, y la segunda, que mejora las situaciones de cambio de base de cotización a lo largo del ejercicio. Entrando ya en detalle de las mejoras, en primer lugar está la reducción del recargo por cotización extemporánea, siempre, eso sí, que se hayan cumplido los plazos en cuanto a liquidación o reconocimiento de deuda. Hasta ahora partíamos de un recargo mínimo del 20% y a partir de ahora se establecen dos periodos. En primer lugar, un recargo del 10% de la deuda si se abonan las deudas dentro del primer mes natural siguiente al vencimiento del plazo para su ingreso, y, en segundo lugar, un recargo del 20% si las cuotas se abonan a partir del segundo mes del vencimiento del plazo. Por tanto, aquí se suaviza un poquito el hachazo cuando el autónomo pues tiene un mes malo de liquidez para afrontar el pago de su cuota. Esta novedad tendrá efecto desde el 1 de enero del 2018. Para aquellos autónomos que simultanean el régimen general con el régimen de autónomos, se modifica el artículo 313 de la Ley General de Seguridad Social. Este artículo lo que regulaba era el derecho al reintegro del 50% del exceso de sus cotizaciones para los autónomos que compatibilizan su trabajo por cuenta propia con otra actividad por cuenta ajena, de forma que al cotizar por ambos regímenes pues superan la base máxima de cotización. Pues bien, a partir de ahora lo que se modifica es que va a ser la propia Seguridad Social la que pasa a devolver de oficio ese exceso de cotización sin que el autónomo tenga que reclamarla. Y lo hará antes del 31 de mayo del ejercicio siguiente, salvo en algunas circunstancias especiales de cotización, o bien que tenga el autónomo que aportar alguna información complementaria, en cuyo caso pues sí que se puede demorar algo más esa devolución. Esto en cuanto a medidas para facilitar la cotización y reducir las cargas administrativas de los autónomos. Una de las medidas que más prensa ha tenido es la referida al fomento y promoción del trabajo autónomo, que modifica los artículos 31 y 32 de la Ley 20-2007, donde se regula la que conocéis o conocemos como tarifa plana del autónomo. En este sentido, a partir del 1 de enero del 2018, se amplía de 6 a 12 meses la duración de la cotización fija de 50 euros mensuales y además se reduce de 5 a 2 años el periodo sin cotizar en reta exigido para poder beneficiarse de esta medida. Y además se añade un nuevo supuesto para su disfrute tras la reincorporación en caso de una baja por maternidad. Por tanto, los autónomos que causen nueva alta o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatos anteriores, pues tendrán una reducción en su cotización por contingencias comunes y, en este caso, si optan por cotizar por la base mínima, pagarán 50 euros mensuales. Y si optan por cotizar por una base superior a la mínima, lo que tendrán es una bonificación del 80% sobre la cuota. Además, con independencia de la base de cotización que elijan, los 6 meses siguientes a estos 12 primeros meses tendrán una reducción del 50% sobre la cuota y los 3 meses siguientes tendrán una reducción del 30% y los 3 siguientes, además, una bonificación del 30%. De tal manera que verán reducida su cuota por contingencias comunes durante los 2 primeros años de su actividad en lugar del primer año y medio como hasta ahora. Y además, si son menores de 30 años o 35 en el caso de las mujeres, tendrán otro año adicional de bonificación del 30% de la cuota de autónomos, es decir, hasta 3 años bonificados.
Diferencia la ley aquí el término reducción y bonificación, pues un poco en base al cargo a la partida presupuestaria, que en el caso de las reducciones se cargará a las partidas de ingresos de la propia Seguridad Social y en el caso de las bonificaciones irá cargado al Servicio Público de Empleo Estatal, a las partidas del Servicio Público de Empleo Estatal. Esto, como digo, a partir del 1 de enero del 2018. Las medidas para favorecer la conciliación entre vida familiar y laboral de los autónomos se abordan en el título tercero. Así, el artículo 5 modifica la redacción del artículo 30 de la Ley 20/2007, que regula una bonificación del 100% de la cuota hasta un plazo máximo de 12 meses en supuestos de cuidado de hijos menores que tengan a su cargo o bien tener al cargo un familiar por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado en situación de dependencia o parálisis cerebral o enfermedad mental o discapacidad intelectual, todos estos casos, lógicamente, debidamente acreditados. Esta bonificación, además, queda vinculada a la contratación de un trabajador, bien a tiempo completo o bien a tiempo parcial, durante el periodo del disfrute de la bonificación. La principal novedad, porque esta bonificación, los que trabajáis en esto sabéis que ya existía, consiste en ampliar de 7 a 12 años la edad del hijo que da derecho a suspender la actividad, con el fin de equipararlo un poco pues, al ámbito del trabajador por cuenta ajena. Otras particularidades que se matizan aquí en la ley es que la bonificación puede disfrutarse proporcionalmente si hablamos de un contrato a tiempo parcial, pero que este contrato a tiempo parcial nunca podrá tener una duración inferior al 50% de la jornada. Además, si el menor que da lugar a la bonificación alcanza los 12 años durante el periodo de disfrute de esa bonificación, pues esta se podrá mantener hasta los 12 meses previstos. Y como condiciones extras, pues están que, para no tener que reintegrar después el importe de la bonificación, que el autónomo se mantenga de alta en Seguridad Social durante los 6 meses siguientes al vencimiento del periodo de disfrute y, además, que si se produce el despido del trabajador, ¿vale?, pues siempre este sea por causas justificadas y, además, se proceda a contratar a un nuevo trabajador en el plazo máximo de un mes, de 30 días. Por su parte, el artículo 6 da una nueva redacción al artículo 38 del Estatuto del Trabajo Autónomo para regular una bonificación también del 100% de la cuota para los autónomos en periodo de descanso por maternidad o paternidad. Esta medida trata de solucionar una demanda tradicional de las autónomas que, aun teniendo derecho a la prestación por maternidad, el hecho de tener que pagar el importe total de la cuota durante el periodo de inactividad, pues representaba una merma importante en la prestación por maternidad, privando, por tanto, de utilidad real dicha medida protectora. A diferencia aquí de lo que ocurre con otras medidas implantadas, no es necesario que no haya personal al cargo, ¿vale?, que no haya empleados o que tampoco se concierte un nuevo contrato. No es obligatorio concertar un nuevo contrato con el fin de sustituir los periodos de ausencia del autónomo. No obstante, en este caso de que se decida hacer un nuevo contrato, pues esta medida, esta bonificación es completamente compatible con la que se puede disfrutar por las contingencias comunes del trabajador contratado. Importante es también la bonificación por reincorporación tras la baja maternal, que regula el nuevo artículo 38 bis de la Ley 20/2007, mediante la cual las trabajadoras que estén incluidas en RETA, que habiendo cesado su actividad por maternidad, adopción, acogimiento o tutela, pues vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los 2 años siguientes a la fecha de cese. La cuota por contingencias comunes queda fijada en este caso en 50 euros, como os comenté, siempre y cuando se opte por cotizar por la base mínima o una bonificación del 80% si se opta por una base superior. O lo que es lo mismo, pues tarifa plana también para las madres que se reincorporan a la actividad tras una baja maternal. Entiendo aquí, además, que no es preciso que se haya producido una baja completa en el sistema por el motivo del nacimiento, teniendo en cuenta las otras bonificaciones que hemos comentado, pues del 100% para los periodos de maternidad o para el primer año de suspensión por el cuidado del hijo.
¿vale? Entrando ya en medidas sobre las cotizaciones, para los autónomos societarios o particularmente relevantes, la ley se reserva el título sexto y mediante el artículo 12 establece una base mínima de cotización que será fijada anualmente de forma específica en los presupuestos generales del Estado y no irá referenciada al salario mínimo interprofesional como hasta ahora, y que se supone además que será sensiblemente superior que la base mínima general, ¿vale? Esto, sin duda, le confiere a esta medida un carácter antifraude. Los afectados en este caso van a ser aquellos autónomos que en algún momento del ejercicio hayan tenido contratados a 10 personas o más de forma simultánea, o bien los que conocéis como autónomos societarios, es decir, aquellos que entre él y los socios con los que convive poseen un 50% o más del capital social, o bien ellos solos poseen el 30% más del capital o el 25% o más si se trata de autónomos que ejercen las funciones de dirección y gerencia. Lógicamente, aunque esta medida entró en vigor el 26 de octubre, pues queda supeditada a la aprobación de los presupuestos generales del Estado o la norma puente que se apruebe durante el mes de diciembre. En cuanto a medidas orientadas a favorecer las cotizaciones, cabe destacar el contenido de la disposición final primera, mediante la cual se posibilita que hasta un máximo de 3 altas al año tengan efectos desde el día de inicio real de la actividad y no desde el día 1 del mes, como ocurría hasta ahora. El resto de las altas que en su caso se produzcan dentro de cada año natural, pues sí que tendrían efectos desde el día 1. Y esta misma circunstancia se estipula para las bajas también, las cuales dentro del año natural, 3 bajas, tendrán efectos desde el día en que el autónomo cesa realmente en su actividad y no tendrá que cotizar por todo el mes como antes. Y por su parte, la disposición final segunda introduce un nuevo artículo 43 bis en el reglamento que eleva de 2 a 4 el número de veces al año en que el autónomo puede cambiarse de base de cotización, ¿vale? Esta base, lógicamente, siempre tiene que estar entre la mínima y la máxima y tendrá efectos desde el día 1 de abril si se solicita durante el primer trimestre natural, es decir, del 1 de enero al 31 de marzo, o desde el 1 de julio si se ejercita la solicitud en el segundo trimestre natural y así sucesivamente en todo el año. Estas dos medidas, como digo, también podrán ser aplicadas desde el 1 de enero del 2018. Perdón. Interesante me parece también la medida encaminada a favorecer la continuidad de la actividad tras el cumplimiento de la edad de jubilación por parte del autónomo, favoreciendo a su vez la creación de empleo. En este sentido, la disposición adicional quinta modifica el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, permitiendo que a partir del 26 de octubre pasado sea compatible el cobro del 100% de la pensión de jubilación por parte del autónomo con la realización de trabajos por cuenta propia. Siempre, eso sí, que el autónomo acredite el tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena. Os recuerdo que la regla general en este sentido les permitía percibir como máximo el 50% de la pensión de jubilación. En cuanto a medidas sobre contratación, está la bonificación del 100% de las contingencias comunes durante 12 meses para aquellos autónomos que contraten por cuenta ajena a su cónyuge o descendientes, siempre que los contraten de forma indefinida. La medida se regula en la disposición adicional séptima, que a su vez establece que no se deben haber extinguido, lógicamente, otros contratos y que se debe mantener el nivel de empleo como mínimo en los 6 meses siguientes. Complementando a esto, pues hay una disposición final sexta que modifica el Estatuto del Trabajo Autónomo para incluir en la redacción como descendientes a los hijos, aunque superen los 30 años, si estos son discapacitados. Y, por último, en lo que se refiere a contratación, también la disposición final décima modifica el artículo 35 del Estatuto para incluir como bonificable, en este caso al 50%, durante 2 años la cuota de las parejas de hecho. Es decir, pasa a regular como bonificable el 50% de la cuota de las parejas de hecho cuando se inscriban en renta, en este caso como
autónomos familiares colaboradores del titular. Aquí no estaba definido el término parejas de hecho y el propio artículo 35 define claramente la situación de pareja de hecho en estos supuestos. En materia de prevención de riesgos laborales, es interesante la equiparación a efectos de contingencias derivadas del accidente de trabajo in itinere, ¿vale? A estos efectos, el artículo 14 incluye un nuevo párrafo en el 316 de la Ley General de Seguridad Social para entender también como accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar del ejercicio de la actividad por parte del autónomo, de la prestación de la actividad. Se entiende como tal el establecimiento donde el autónomo ejerza habitualmente su actividad, siempre y cuando, eso sí, no coincida con su domicilio habitual y se corresponda con el local, nave u oficina que declaró en su momento a efectos fiscales, es decir, en la declaración censal o en el alta del impuesto de actividades económicas. En cuanto a representatividad de los colectivos de autónomos, se regulan algunas mejoras, ¿vale?, como en los artículos 8 y 9 y 10, donde pasan a considerarse de utilidad pública y se les da un año de plazo para incluirse en el Consejo Económico y Social, para entrar a formar parte de este Consejo. Y, por último, el artículo 13 establece que los colectivos de autónomos participen en la formación profesional, en la programación formativa que regula el sistema de formación profesional para el empleo. Y ya en materia fiscal se introducen medidas encaminadas, como dije, a clarificar la deducibilidad fiscal de determinados gastos de los autónomos en el ejercicio de su actividad. Y estas se recogen en el artículo 11, que, como dije, modifica el artículo 30 de la Ley del IRPF, en concreto la regla quinta del apartado segundo. Hay que decir que aquí no se aprueba nada nuevo, ¿vale? Aquí no hay una mejora cuantitativa en las deducciones y lo que sí se hace es clarificar y dar un marco legal a una serie de consultas respondidas por la Dirección General de Tributos, dotando a esta deducibilidad de estos gastos de una mayor seguridad jurídica, si cabe. En primer lugar, se añade una letra B en la regla quinta del apartado segundo que clarifica que los autónomos podrán deducirse un 30% de los gastos de suministros, tales como agua, luz y telefonía, siempre que se trabaje desde casa y en proporción también al grado de afectación de su vivienda con la actividad. Esta deducibilidad hasta ahora estaba regulada en una resolución del TEAC del 10 del 9 del 2015 y en lugar de, y en lugar de establecer un 30%, pues se hablaba de un criterio combinado entre metros cuadrados y jornada laboral u horas de actividad, que si aplicáis la proporción, pues de igual manera viene a salir en torno a un 30%. En definitiva, los gastos derivados de la titularidad, tales como el IBI o la comunidad o la amortización del propio inmueble, serán deducibles totalmente, eso sí, siempre en proporción al grado de afectación de la vivienda y, en cambio, los gastos de suministros serán deducibles, como digo, en un 30% de esa proporción de afectación. Aquí también queda el matiz, que siempre hay por ahí en la ley, de que salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior y que me imagino que es al que os vais a tener que enfrentar en el futuro en las revisiones que os pueda hacer el Departamento de Gestión Tributaria. Bueno, ahí en el ejemplo os muestro una vivienda habitual de un contribuyente que tiene 100 metros y el contribuyente afecta 40 de esos 100 metros a su actividad. Los gastos por suministros ascienden a 5.000 euros y el IBI a 200 euros. La proporción de la vivienda habitual afecta, como veis, son 40 de los 100 metros, un 40%. El IBI deducible sería del total del gasto, que son los 200 euros, el 40%, es decir, el grado de afectación, que son 80 euros. Y en cuanto a los suministros, pues sería deducible un 30% del grado de afectación. Un 30% del 40%, me quedaría el 12% de los gastos de suministros como deducible. Como digo, aplicable a partir del 1 de enero del 2018. Esto y, además, la deducibilidad de los gastos de manutención, que se aborda también mediante la incorporación de una nueva letra C en la regla famosa quinta del artículo 30 de la Ley del IRPF,
Y en este caso también se plasma lo que había en algunas consultas respondidas por la Dirección General de Tributos, diciendo que serán deducibles los gastos de manutención del propio contribuyente, nos habla, incurridos en el desarrollo de la actividad y que se produzcan exclusivamente, aquí nos habla de exclusivamente en establecimientos de restauración y hostelería. He hecho referencia aquí a una consulta vinculante en la que se excluyen expresamente los gastos derivados de alquiler o arrendamiento de una vivienda. Otra condición, además, no sé si será exhaustiva su aplicación, es que se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago y, por tanto, quedarían excluidos los pagos al contado. En cuanto al límite, pues la ley se refiere a los que se establezcan reglamentariamente para las dietas y asignaciones de viaje de los trabajadores por cuenta ajena, que están regulados en el artículo 9 del reglamento del IRPF, y aquí hay que diferenciar si se ha pernoctado, ¿vale?, en un municipio distinto al lugar de trabajo o residencia, en cuyo caso el límite sería 53,34 euros en España o 91,35 si se trata de un viaje al extranjero, y si no hay pernocta, pues el límite sería 26,67 euros diarios en España frente a los 48,08 en el extranjero. Hay que tener en cuenta que en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, ¿vale?, los gastos de manutención no necesitaban tampoco una acreditación explícita en cuanto a importe, salvo la que tuviera que hacer, lógicamente, el empleador referente al motivo, lugar y día del desplazamiento del trabajador. Por el contrario, en el caso del autónomo, ya sabéis que todos los gastos, tanto de suministros como de manutención, su cuantía debe estar justificada mediante la correspondiente factura, bien sea normal o simplificada. Y también es necesario que el gasto esté debidamente registrado en los libros registro del contribuyente. Finalmente, es necesario que el gasto también esté vinculado a la actividad económica, es decir, que esté directamente relacionado con la obtención de los ingresos de la actividad, porque si no se demuestra esa vinculación, pues lógicamente los gastos pueden ser también rechazados. Y, por último, decir que esta clarificación que se produce respecto a los gastos de suministros o manutención no afecta para nada a la normativa que se aplicaba a los gastos deducibles del propio vehículo o de la actividad, tales como la adquisición del vehículo u otros gastos inherentes al vehículo, como puede ser los gastos de reparación o de combustible. En este caso, como sabéis, es requisito previo que el vehículo que origina los gastos tenga la condición de elemento patrimonial afecto a la actividad. Para determinar esa afectación a la actividad, pues hay que irse al artículo 29 de la ley del IRPF o al artículo 22 del reglamento, donde se habla de dedicación exclusiva del vehículo a la actividad, con la controversia que siempre os origina ese término de exclusividad, ¿vale? Pasando ya a novedades en declaraciones, pues estas son las normas que se han publicado y la mayoría que están pendientes de publicar y que vamos a comentar a continuación. Bueno, ahí de todas las que os presento ahí, únicamente están publicadas esta primera y esta, la orden de módulos, que se publicó el pasado 30 de noviembre. Bueno, en cuanto a declaraciones informativas, pues el pasado 18 de noviembre se publicó la orden 1106-2017 que modificaba el 190, el modelo 190, así como los plazos de presentación de declaraciones informativas, de algunas informativas entre las que destaco el 184 y el 347. Por lo que respecta al 190, pues se establece que las becas exentas del artículo 7J de la ley del IRPF pasarán a declararse en el modelo 190 cualquiera que sea su cuantía. ¿Por qué? Porque aquí era tal la dispersión y la complejidad normativa
que hasta ahora las becas que eran inferiores a 3.000 euros había que declararlas en el 347 y las que superaban esa cantidad había que declararlas en el 190. Resultado, pues que los datos fiscales de la Agencia Tributaria parece ser que han ido confusos, los cruces o revisiones de las declaraciones de la renta han fallado y finalmente se han enviado requerimientos innecesarios a algunos contribuyentes. Por otro lado, se incluye un nuevo campo aquí en los registros del declarante para cumplimentar el correo electrónico de la persona con quien relacionarse, algo lógico dada la obligatoriedad de presentar estas declaraciones a través de Internet y que permitirá a la Agencia Tributaria pues, agilizar un poco la depuración de las mismas. Aquí sí que os aconsejamos siempre que pongáis, que consignéis en estos datos de persona de contacto los datos de alguien de la asesoría y no de alguien de la empresa, porque si no la Agencia Tributaria va a contactar con esa persona y les van a remitir a vosotros, con lo cual no ganamos tiempo, ¿vale? En cuanto a los registros de los declarados, se incluyen nuevos campos para declarar las percepciones en especie de ILT. Esto lo deberían de haber tenido en cuenta ya el año pasado, porque con la ILT ya llevamos 3 años retocando ahí el 190. Y bueno, supongo que no preveyeron que podía haber pagos de ILT en especie, se les habrán dado casos y por esto ese desdoble de partidas. Y lo más importante y que nos cuelan de refilón en esta orden, y que supongo que es lo que más os traumatiza, es el anticipo al mes de enero para presentar algunos modelos de informativas, tales como el 184 y el 347. El 184 entra en vigor ya para este ejercicio 2017 y el 347 lo posponen un año para la declaración del 2018, que se presenta en enero del 2019. Bueno, aquí nos alegan también que va a haber en la renta del 2018, en la que se presenta en 2019, va a haber un anticipo de la campaña de la renta, es decir, la campaña de la renta va a comenzar el 1 de marzo, ¿vale? Y por eso nos venden este anticipo para anticipar también las devoluciones a los contribuyentes. Lo que es evidente es que el mes de enero del 2019 se os va a complicar a vosotros y de qué manera, si tenéis que contrastar un poco la información declarada en el 347 con los clientes y proveedores. La informativa sobre rendimientos y retenciones del capital mobiliario, el modelo 193, también sufre una pequeña modificación que viene recogida en una orden que modifica esta declaración junto con otras informativas que presentan principalmente las entidades financieras. La modificación está motivada también por un ajuste técnico, al igual que el 190, que permita pues mejorar la calidad de los datos fiscales y la depuración de las declaraciones de la renta. Por este motivo se desdobla en se desdobla en 3 la anterior subclave 12. Se desdobla en 3 porque, aunque en el proyecto de orden solo vienen las subclaves 12 y 13, en la orden que finalmente se publicará vendrá también una nueva subclave 14, y esto es para las claves de percepción C para otras rentas del capital mobiliario que no están incluidas en las otras claves, en las A, B o D, para distinguir si estas percepciones se deben imputar en la base general, en la base imponible general o en la base imponible del ahorro, o la otra clave que no está aquí, la subclave 14, que será las que no pertenezcan a contribuyentes del IRPF. Para terminar con informativas, otro proyecto de orden introduce modificaciones en los modelos de 210, 11 y 13 del impuesto de la renta no residentes, aquí con el objeto de simplificar y homogeneizar a partir de enero del 2018 los procedimientos de presentación telemática y colaboración social que hay para estos modelos de no residentes, junto con el resto de los modelos, que estos andaban un poco por ahí a su bola. Y se modifica también la informativa de rentas y retenciones de no residentes, el modelo 296. Aquí se incorpora también una nueva subclave 11 en el registro de tipo 2 para identificar a los perceptores trabajadores por cuenta ajena que han adquirido la condición de no residentes como consecuencia de su traslado al extranjero y además comunicaron esa situación previamente mediante una declaración que hay por ahí, que es el modelo 247.
Aunque no he preparado tampoco ninguna diapositiva, pues os recuerdo que ayer finalizaba el plazo de presentación de otra informativa nueva, que es el modelo 232, que, como sabéis, tenían que presentar los contribuyentes del impuesto de sociedades y del impuesto de la renta de no residentes por las operaciones vinculadas y o relacionadas con territorios o paraísos fiscales. Esta declaración, como sabéis, el plazo terminó ayer, puesto que se tiene que hacer en los 10 meses a partir del 10º mes, del cierre de cuentas. Si este coincide con el año natural, pues será durante el mes de noviembre. Y aunque el contenido no ha cambiado con respecto a lo que otros años se declaraba en el modelo 200, pues sí lo hizo un poco el alcance de las operaciones que había que incluir. Por lo que respecta al 303 y a las declaraciones censales del 036 y 037, hay también una orden que está pendiente de publicación, que introduce modificaciones en las mismas. Para el 303, como sabéis, hace 2 años se habilitó que los sujetos pasivos, cuando realizaban importaciones, pues en lugar de liquidar el IVA de esa importación y pagarlo en la aduana, pues se podían diferir el pago e incluir la liquidación de ese IVA en el modelo 303. Bueno, pues esta posibilidad no se dio a sujetos pasivos que tributaban exclusivamente en una administración foral y, por tanto, estos debían seguir liquidando y pagando el IVA en la aduana. Pues bien, el año pasado una sentencia del Tribunal Supremo declaró nula por discriminatoria esta excepción, y lo que han tenido que hacer ahora es aprobar un nuevo modelo del 303 para identificar a los sujetos, a los sujetos pasivos que tributan exclusivamente en una administración foral. Y además, como ese diferimiento del pago para liquidarlo en el 303 hay que solicitarlo en una censal, pues se modifica también el 036 para incluir las casillas para solicitar dicha opción. Y también, en cuanto a la censal, a partir del 1 de julio del 2018, será necesario que en el 036 o en el 037 se identifique a los sucesores cuando se presente una declaración de baja en el censo de empresarios y profesionales como consecuencia del fallecimiento de una persona física o de la disolución de una entidad jurídica. Se introduce, por tanto, otra nueva página más en la declaración censal para identificar a la relación de sucesores de esa persona o entidad. Por si poco estaba complicada ya la censal, le metemos nuevas páginas. Otro proyecto de orden, aún no publicado, introduce leves cambios de carácter técnico en los modelos 309 de liquidación no periódica del IVA y en el 030 de cambio de domicilio y variación de datos personales. En el primero se incluye, pues, como dato identificativo del transmitente de medios de transporte nuevos, el NIF a efectos del IVA. Y se incluyen también campos para identificar al adjudicatario, empresario o profesional en procedimientos administrativos o judiciales de ejecución forzosa, en los casos en los que se faculta a este tercero a la presentación de la declaración en nombre del propio obligado tributario. Y en el modelo 030 se crea un nuevo apartado para teléfonos y direcciones electrónicas. Esto también a partir de enero del 2018. Por lo que respecta a la orden de módulos del 2018, pues aquí la principal novedad es que no hay novedad. Y es que esto en sí es realmente la novedad, ¿vale? Aunque resulte paradójico, porque, no sé si os acordáis, pues se preveía una reducción para el 2018, una reducción ostensible de las magnitudes excluyentes que sacaría del sistema a muchos contribuyentes. Finalmente, parece que Montoro, a petición de algunas asociaciones de autónomos, pues va a aplazar un año más las magnitudes que se establecían de forma transitoria para el 2016 y para el 2017. Esto todavía está pendiente porque no se ha publicado esta prórroga en la propia orden de módulos, sino que parece que tenía que venir publicada en la Ley de Presupuestos,
pero si finalmente no se consigue publicar o aprobar la ley de presupuestos antes del 31 de diciembre, pues podría venir de la mano de algún Real Decreto durante el mes de diciembre. Por tanto, para el método de estimación objetiva del IRPF se mantiene, como digo, la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos para el IRPF y igualmente las instrucciones de su aplicación, y se mantienen las reducciones de determinadas actividades como la uva de mesa, tabaco y flores y plantas ornamentales. Y también en el régimen simplificado de IVA se mantiene también la cuantía de los índices y se mantienen las reducciones para los servicios de cría, guarda y engorde de aves y para la actividad de agricultura. Y también se mantienen las reducciones del 20% tanto sobre el rendimiento neto del IRPF como sobre la cuota de venta por operaciones corrientes para los municipios, las actividades ejercidas en el municipio de Logroño. Y respecto a las manifestaciones excluyentes, como digo, si finalmente se produce la prórroga, seguiría siendo de 250.000 euros para las ventas para el conjunto de las actividades empresariales o bien para el conjunto de las actividades agrícolas y ganaderas, y de 250.000 euros también para los gastos, excluyendo las adquisiciones de inmovilizado. Y para aquellas operaciones por las que es necesario expedir factura, pues el límite quedaría fijado en los 125.000 euros que hay durante 2016 y 2017, en lugar de los 75.000 que establece el artículo 33 del IRPF, o 31. En cuanto al sistema de suministro de información del IVA, pues tras los primeros meses de rodaje, pues la Agencia Tributaria prevé ya algunos ajustes. El primero vendrá recogido en un Real Decreto que modifica el reglamento del IVA. Este Real Decreto, por un lado, va a facilitar la adopción del sí a determinados colectivos, pues como habilitando al Departamento de Gestión Tributaria para que pueda autorizar en determinados supuestos, ¿vale?, que no conste toda la información que ha exigido a los contribuyentes en los libros registro que han tenido que presentar, o bien que autorice la realización de asientos resúmenes de las facturas en condiciones distintas a las que se establecen con carácter general. Es decir, da un poco de manga ancha al Departamento de Gestión Tributaria para que en determinados supuestos, serán muy determinados, pues autorice una simplificación, digamos, del contenido de los libros, dependiendo del sector de actividad. También se va a permitir, esto sí es importante, que los sujetos pasivos que quieran acogerse voluntariamente al sí y tengan la obligación de liquidar el IVA trimestralmente, pues mantengan esa obligación trimestral de liquidar el IVA aunque se acojan al sí. Eso sí, siempre y cuando no pasen a ser considerados grandes empresas o bien decidan acogerse al régimen de devolución mensual del IVA. Ojo, aquí sí que os prevengo, porque aquí hay un factor muy complejo de cara al mes de diciembre, que va a ser esas empresas que andan ahí en el límite de pasar a ser grandes empresas. Tener mucho cuidado con esas empresas, porque podrían tener que empezar a tributar, o sea, a liquidar el IVA en el sí a partir de enero del 2018. Ojo con eso, ¿vale? No sé el mecanismo que se habilitará ahí en gestión tributaria, si darán un plazo ahí transitorio para que se empiecen a subir los libros algo después, pero hay que tener cuidado. A nosotros en la agencia tributaria, en el Departamento de Informática Tributaria, en una reunión que tuvimos el miércoles en Madrid, pues nos dijeron que ahí podrían ser algo flexible, pero ya sabéis que esto depende mucho, o sea, que no os olvidéis. También se aprovecha para realizar ciertas aclaraciones técnicas, como el plazo de 4 días para registrar los cobros y pagos en los sujetos pasivos acogidos al criterio de caja, o que el plazo para las rectificaciones registrales se refiere al 16 del mes siguiente, siempre el 16 del mes siguiente al que se tenga constancia lógicamente del error, que esto no estaba así estipulado. Y por último, los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado que opten por acogerse al sí, lógicamente pasarán a tributar en régimen general hasta el momento, si llega a ese momento,
momento en que decidan renunciar al sí, en cuyo caso volverán a tributar en régimen simplificado y no en régimen general. También una orden pendiente de publicación modificará las especificaciones técnicas de los registros a transmitir. Por ejemplo, ahí se añade un campo NIF de entidad sucesora para identificar a estas entidades en caso de reestructuración societaria, o una nueva marca, una nueva clave de facturas recibidas para distinguir los denominados estos documentos único administrativo cuando se retira el IVA en la aduana de las importaciones, porque sabéis que en estos casos en el sí hay que reflejar el documento DUA y no la propia factura de importación, ¿vale?, que me lleva IVA. Se añaden también dos marcas para diferenciar si se trata de facturas simplificadas cualificadas, que son aquellas en las que es necesario identificar al destinatario de la operación, o facturas completas en las que no es necesario identificar al destinatario de la operación, como son las que, por ejemplo, realiza un no establecido que realiza ventas a distancia. También una nueva marca para identificar las facturas expedidas por terceros, esto a efectos del cómputo de plazos, y se añade también una nueva clave de medio de cobro-pago para las operaciones afectadas por el criterio de caja para identificar los cobros o pagos mediante domiciliación bancaria. También aquí doy importancia a una disposición adicional segunda que va a incluir esta orden, que determina que los sujetos pasivos que queden obligados al sí en el curso del ejercicio, casos que os comentaba antes, por ejemplo, ¿vale?, una empresa pase a ser gran empresa, pues deben remitir también los libros del ejercicio anterior a su inclusión, ¿vale? Es decir, si quedan obligados a partir del 2018 a tributar en sí, pues deben remitir también los libros del 2018. Pero estos los tendrán que hacer en las circunstancias especiales que se establecieron también para el primer semestre, es decir, con la información, lógicamente, con la que habían estado registrando esas operaciones, no con el total como se exige a partir de que entran a formar parte del sí. A sugerencia de empresas acogidas se crean campos para diferenciar la parte de la base imponible exenta por cada causa de exención dentro de una misma factura, en el libro de facturas emitidas, y se crea un esquema adicional para enviar de forma separada o de forma independiente la identificación de las referencias catastrales cuando en una misma factura haya más de 15 referencias catastrales que para mí deberían ser aplicables, ¿verdad? Y con el objeto de que las aplicaciones informáticas, en este caso, se adapten a estos cambios, lo que os he explicado de esta orden entra para el 1 de julio del 2018. Por último, comento un Real Decreto, también pendiente de publicar, que modifica el régimen sancionador para establecer las reglas en caso de retraso en la obligación de registrar las facturas en la sede electrónica de la agencia tributaria. En primer lugar, se define el término retraso, que se define como suministro de los registros con posterioridad a la finalización del plazo previsto, y para diferenciar esta conducta de la de omisión que ya estaba contemplada legalmente. Y lo segundo que se hace es estipular la cuantía de las sanciones, que se establece en el 0,5 del importe total de la factura, incluido IVA, recargo equivalente en su caso o compensación, para los registros de facturas expedidas y recibidas, y se fija una multa de 150 euros por registro para el libro de bienes de inversión o para el de determinadas operaciones intracomunitarias. Para finalizar también, os recuerdo que los sujetos pasivos que estén acogidos al sí deben cumplimentar en la declaración liquidación del último periodo del IVA los apartados exclusivos para exonerados, porque también son exonerados del resumen anual, sobre actividades, volumen de operaciones, prorrata y actividades en régimen de deducción diferenciados. Es decir, vais a tener que cumplimentar en el 303 la información del 390, que para eso les exoneraron de este momento, ¿vale? Bueno, con esto finalizo mi intervención y no obstante, cuando acaben mis compañeros, pues